Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada, donde ciencia y experiencia se unen para entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conversamos con profesionales para informar, reflexionar, derribar mitos, aprender y conectar. ¡Empezamos! Hola, buenas, soy Yaisa, para los que no me conozcáis todavía. Esto es Conciencia TDAH, el podcast que te desmitifica bulos y que te cuenta la verdad sobre este trastorno. En el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito sobre farmacología y neurología adaptado al TDAH para despejar algunas dudas que teníamos por ahí, que suelen ser frecuentes en este tema. Y en este capítulo os voy a presentar a Salomé y Alberto, que nos vienen a acompañar esta tarde para explicarnos un poquito qué recursos puede tener una familia y una persona que tenga diagnóstico de TDAH y cómo es el día a día en el ámbito estudiantil de estas personas que nos suceden este tipo de situaciones. Salomé, por favor, ¿te me presentas? Sí, hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Pues me llamo Salomé y soy trabajadora social en un centro de salud, en un centro de atención primaria. Con lo cual, trato mucho con familias y con los propios menores y a veces no tan menores que acuden diagnosticados con TDAH y otros trastornos parecidos. Muy bien. Y Alberto, por favor, ¿te presentas? Hola, buenas tardes. Pues también muy contento de estar aquí colaborando con este tema, que es, digamos, profesionalmente y personalmente una de mis aficiones o debilidades, o no sé cómo llamarlo muy bien, ¿no? Yo soy orientador en un colegio público y, trabajo todos los días con este tema, ¿no? Y de hecho, pues debido a eso, pues luego yo inicié cosas de formación y tal, independientes sobre este tema. Y vamos a ver. Muchas gracias. Es un placer teneros por aquí y que nos despejéis más dudas todavía, que no son pocas, ¿no? Aunque llevamos muchos años estudiando este tema, sigue habiendo muchos vacíos por ahí. ¿Me podríais contar, por favor, cuáles serían las principales dudas y demandas que tienen las familias? ¿Qué les explicaríais? ¿Qué consejos les daríais, Alberto, por favor? Bueno, digamos, esto es muy variado porque digamos que el TDAH es un trastorno muy heterogéneo, ¿no? Entonces, en múltiples, desde el punto de vista genético, a farmacológico, desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, digamos que no hay dos TDAHs iguales. Entonces, las necesidades de cada familia pueden variar mucho, ¿no? Entonces, lo primero que se necesita es tener información, saber realmente a qué te estás enfrentando. Claro, porque ¿qué suelen ser las primeras alarmas que os llegan? ¿Cómo os llega un alumno, por ejemplo, con TDAH al servicio de orientación y, con sospecha de TDAH? Sí. Pues las sospechas suelen venir fundamentalmente por dos aspectos, ¿no? Uno, es eso que los padres y las madres suelen decir, que llevo toda la vida escuchando que mi hijo, si se centrase, lo haría muy bien, ¿no? Ujú. Porque él es listo o es lista y tal, pero que así rinde por debajo de lo que él puede o de lo que ella puede. Eso sin hacer ninguna prueba, ningún test cognitivo, lo saben, el profesorado lo sabe y todo el mundo lo sabe, que hay un rendimiento por debajo de lo que se podría esperar. Y por otra parte que son niños y niñas o chicos y chicas perturbadores, ¿no? De eso que si un día faltan a clase, pues la clase lo nota, la clase está más tranquila, ¿no? Entonces alteran, perturban el funcionamiento de la clase, ¿no? Entonces esos suelen ser quizá los dos aspectos por los que el TDAH es un problema en la escuela, ¿no? No es por exactamente decir, es que son impulsivos, no es exactamente los síntomas, sino lo que los síntomas provocan en su funcionamiento en el día a día escolar. Bien, y cuando llegan los padres y les notifican que su hijo puede tener TDAH, ¿qué suelen ser las dudas que te plantean normalmente? Bueno, ahí también varían las cosas desde el que no lo quiere aceptar, le parece que no, hasta el que pues se alarma muchísimo. Es decir, hay también una variedad de lo que los padres quieren es pues tener información, ¿no? Y también muchas veces lo que quieren, claro, nosotros detectamos dificultades
y necesidades educativas, pero no hacemos el diagnóstico. El diagnóstico se hace en un nivel de tipo sanitario, ¿no? Y habitualmente, además, no ya los servicios de atención primaria, ¿no? Los pediatras, sino pues los servicios de salud mental infantil. Entonces quieren acudir a eso y que necesitan llevar un informe del centro educativo donde se indiquen las dificultades que está habiendo, ¿no? Y las características de ese niño, de esa niña, ese chico o chica. Pero bueno, me imagino que no son solamente los familiares, ¿no? Los que piden pautas y demás. También hay profesores que a lo mejor pues te piden alguna estrategia concreta, como, no sé, cómo mejorar la inclusión del alumnado, cómo actuar con ellos en relación a sus compañeros para que tampoco los desplacen, ¿no? Porque al final cuando dicen, es que tiene trastorno por déficit de atención, igual otros compañeros no los aceptan de la misma manera o no se relacionan como si no supieran que lo tiene. Bueno, yo personalmente procuro que un niño o una niña que tiene TDAH sea conocido no por una etiqueta, sino por su nombre, es decir, es Javi o es María, no es el que tiene TDAH, el niño de TDAH o la niña de TDAH, sino desligar eso. Eso es una característica que tienes, como pueden ser otras características, algunas positivas y otras pues que representan alguna dificultad, pero digamos la inclusión es precisamente aceptar a cada uno como es, ¿no? Con sus puntos buenos, fuertes y con sus puntos débiles, ¿no? Pero procuro que no, eso, y en esto hay un cierto debate, ¿no? Pero yo personalmente procuro que eso, que la etiqueta no la lleves inscrita, ¿no? No lleves una camiseta de tengo TDAH, soy un TDAH, ¿no? Sí, es que al final somos personas normales o lo procesamos de manera distinta, ¿no? Claro. Entonces, pues eso. Y bueno, en lo que me preguntabas con respecto al profesorado, bueno, esto ha ido cambiando, ¿no? Yo ya tengo una edad y llevo ya bastantes años en este tema. Yo he visto cómo ha ido cambiando este tema en los últimos 20 años y ha cambiado bastante y yo diría que para bien. Es decir, hoy en día es raro encontrar a profesorado que no sabe lo que es el TDAH o que tiene unas ideas muy equivocadas sobre lo que es el TDAH. Bueno, hay alguno que dice que el TDAH lo provoca el pegamento que lleva la etiqueta de la fruta y a mi hija le ha pasado, o sea, a ver, hay alguno que... sobre las causas y sobre los tratamientos y tal, también cada vez va habiendo más formación, ¿no? Porque está habiendo, y hay que decir que INGADA en ese sentido, pues hace unos cursos todos los años para profesorado, que son muy positivos porque hay cientos, no decenas, sino cientos de profesores que los hacen y llevan ya, yo creo que más de 10 años haciendo estos cursos, y entonces eso incrementa la formación. Quieras que no, siempre hay gente que tiene ideas preconcebidas y algunas pues que son eso, rayan en el bulo o en la falta de ciencia, ¿no? Entonces, digamos, nuestra labor es efectivamente también formar permanentemente al profesorado, pero eso que comentabas, es decir, ese tipo de ideas hace 20 años eran mucho más frecuentes. Sí, y también era más frecuente que cuando tú les explicabas qué era, te mirase como una cara. ¿Qué? No me digas, no puede O que ser. te dijeran, no, pero si eso le pasa a todo el mundo. Sí. Es cierto que les pasa, pero a nosotros nos pasa más frecuentemente. Claro. Claro, porque lo que hay que decir es que el TDAH lleva la T. La T es de trastorno, es decir, es algo que te afecta, que te repercute, no es una forma de ser. ¿no? Correcto, no es parte de una personalidad. Y hay libros publicados, ¿no? Como El don del TDAH o cosas así, ¿no? Sobre todo en el ámbito anglosajón, que como nos invitan, que si esto es guay. Bueno, es un superpoder. Sí, es un superpoder, efectivamente. Bueno, pues seguramente las familias de esos superpoderosos y superpoderosas que nos lo digan a madres, padres y claro, que no y lo abuelos, tuviésemos, ¿no? En el normalito. Claro. No con este tipo de superpoderes que hace que la vida sea más difícil, ¿no? Eso es una de las cosas correcto que valoramos, ¿no? Es decir, para ver la repercusión a nivel familiar es eso, cuando una madre te dice, es que ser la madre de Javi es una tarea dura y difícil, ¿no? Es que, a ver, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero al final lo que es no es un beneficio, no es un factor para destacar como algo positivo en sí, porque muchas veces, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero muchas veces das con personas
que te dicen, jolín, es que esto que me pasa es malo, esto otro también, esto otro también. Sí, es cierto que reacciono genial ante el estrés o reacciono genial en una situación de peligro y me funcionan las neuronas mucho más rápido a lo mejor. Pero todo lo que lleva a la espalda de todo el día a día, de jolín, tengo que dar 300 vueltas porque no sé dónde dejé las llaves, o volví a perder el libro que me hacía falta para estudiar para el examen de historia, o lo que sea. Es que es un cúmulo de cosas y que te van socavando, ¿no? Sí. ¿Qué consejos les darías tú a las personas que tratan con personas con TDAH? ¿Te refieres al profesorado? En general, profesorado, familias, amigos, porque al final yo creo que muchas veces sí se hace hincapié en concienciar a padres y profesores, pero también creo que hay que hacer una labor en los centros y concienciar a los alumnos, porque muchas veces los tratan como si fueran tontos y no lo son. No, yo creo que lo que hay que, un poco eso, abundando en lo que decía antes, ¿no? O sea, es Javi o es María y tiene esta característica, ¿no? Es como, yo suelo poner este ejemplo a los padres a veces y es, cuando tú tienes un hijo que es muy blanquito, de tez, sabes que toda su vida va a tener que usar crema de esas de alta protección. Correcto. Si no, no la necesita, pero bueno, la necesita, se la pones y tampoco que no se exponga demasiado al sol. Sabes que eso es un condicionante, pero tampoco no pasa nada, es decir, ¿no? Entonces hay No que... deja de ser una persona más. Eso es, pero el resto es un niño, una niña, pues normal y funciona normal. Y hay que aceptar, es decir, yo creo que es una clave muy importante la aceptación. Hay un estudio que es un estudio pequeño, pero que yo lo leí hace años, hecho en la Universidad de Berkeley. La Universidad de Berkeley en California es una universidad muy prestigiosa, ¿no? No llegas ahí de casualidad, es difícil No, entrar. tiene renombre por algo. Claro, y es pública, es decir, no se trata de pagar, sino de ser un buen estudiante. Entonces, le preguntaron a estudiantes con TDAH en Berkeley, ¿cómo lo conseguisteis para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces hicieron pues, entrevistas con muchos aspectos. Entonces, una cosa que decían esos chicos y chicas que habían llegado, habían tenido éxito, a pesar de tener TDAH, una de las cosas era que lo que les gustaba era el profesorado que los aceptaba, ¿no? Que los aceptaba como eran, que no les echaba la culpa, no los culpabilizaba, también que les exigía, no que era laxo con ellos, que les dejaba hacer, no, que les exigía, pero que entendía por qué fallaban. Y además, otra cosa muy importante, que los protegía. Estos niños y niñas necesitan ser protegidos, porque si no, es muy frecuente que se queden los últimos en ser elegidos para un equipo hacer un trabajo. Y entonces eso de, digamos, que decía, esos profes que te protegen para que tú no seas siempre el que es más visible por lo malo, ¿no? El señalado. El señalado, que te protegen de ese señalamiento y al revés, ese refrán que tenemos en el TDAH de mantener lo negativo en privado y hacer público lo positivo, ¿no? El profesor que hace eso y que lo hace porque le sale, porque, digamos, te acepta tal y como eres, te admite tal y como eres, eso para mí es la clave fundamental, ¿no? Y la que quizás he visto que provoca cambios más espectaculares, ¿no? Cuando un niño o una niña tiene un profesorado que hace este tipo de prácticas, mejoran, ¿no? Mejoran en lo que pueden mejorar, claro, no es magia, pero es un efecto positivo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa pequeñita para volver a coger fuerzas y seguir contando todo esto. Y me parece muy interesante todo esto que me estás contando. Pero bueno, vamos a coger un poquito de aliento ahora. Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada, donde ciencia y experiencia se unen para entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conversamos con profesionales para informar, reflexionar, derribar mitos, aprender y conectar. Buenas, estamos por aquí de vuelta con Alberto. Te querría preguntar una cosita que se me fue ocurriendo durante el descanso. Y es que, a ver, en materia de la investigación del TDAH se ha avanzado abismalmente en los últimos años. Yo creo que los últimos 10 años han sido clave, ¿no? Pero querría preguntarte a ti, según tu opinión, ¿cuáles serían los avances recientes más prometedores en la materia de inclusión y apoyo a estas personas? Como orientador de cole, seguro que tienes de primera mano
Bueno, hay que decir que quizá a nivel educativo estas cosas van como un poco más lentas, ¿no? Que lo que es la investigación, a lo mejor sobre los fármacos o sobre el Ujú. diagnóstico, o sobre las causas y tal, ¿no? Aquí hay como una inercia, es como mover una especie de transatlántico o petrolero que hay que, para cambiar el rumbo, pues cuesta más, ¿no? Pero bueno, yo lo que decía antes, en los últimos años han cambiado las cosas y recientemente ha aparecido publicado unas recomendaciones del Servicio de Salud británico, ¿no? Ujú. Que ellos enfatizaban mucho una cosa que, por otra parte, aquí venimos haciendo cada vez más, ¿no? Y es no esperar a tener un diagnóstico para tomar medidas, ¿no? Es decir, no esperar, sino las medidas son medidas ordinarias y en el momento que tú ves que hay esas dificultades, aunque aún no las consideras a lo mejor tan significativas, que repercuten tan seriamente como para ya avisar a los padres y buscar un diagnóstico, o a lo mejor la familia no quiere colaborar y entonces no tienes ese diagnóstico, pero en todo caso eso que no te impida adoptar medidas ya de las que sabemos que son útiles y que mejoran el curso de este alumnado en la escuela. Quizá para mí esa sería una clave. Y por ejemplo en Galicia el propio protocolo de TDAH habla eso de, no es exactamente prevención, porque prevención es algo que no ocurrió y que intentas evitar que ocurra. Mm. El TDAH no puedes evitar que ocurra, pero lo que puedes evitar es que repercuta más severamente, ¿no? Entonces, cuando tienes ya una sospecha, ¿no? Además hay que decir otra cosa. Esto sabemos que también está bastante establecido. Es un trastorno de carácter dimensional, es decir, ¿dónde está el límite entre lo tiene y no lo tiene? Es un asunto vago, ¿no? Sí, sí, Y es que es entonces, algo si te delicado. falta un síntoma o si te falta una característica para cumplir los criterios de diagnóstico, pero te está repercutiendo, como no cumples los criterios, no vamos a hacer nada contigo. Como en No, mi caso, que soy inconcluyente según la Seguridad claro, Social. pues ahí está. Entonces, De momento. el tema es ese. En el momento que hay dificultades, empecemos a actuar, ¿no? Primero, a lo mejor con intervenciones más ordinarias, más normalizadas, ¿no? Y luego pasemos a las de mayor envergadura. Pero no es necesario tener el diagnóstico para eso. Correcto. Y bueno, yo considero concretamente que sí que hay digamos, un margen, ¿no? Hay muchos profesores que sí que saltan la voz de alarma a la mínima y otros profesores que, en cambio, intentan, digamos, observar un poquito más al alumnado que puede tener TDAH o no para intentar tomar medidas al respecto, dentro de lo que a ellos les repercute, ¿no? Dentro de clase. Pero, ¿cuáles dirías tú que son los errores más frecuentes? Porque sí, por ejemplo, en el caso de mi hija, sí que ha habido algún centro que tenía algún profesor que a la mínima ya hay que medicar a esta niña inmediatamente. Y otros que dicen, bueno, a ver, medicar sí, pero también hay otras alternativas para intentar lidiar y luego ya vemos si hace falta medicarla o no. ¿Cuáles dirías que son los problemas más comunes en un centro respecto a esto? A ver, son muy variados también, son muy variados y yo también diría que eso, que en nuestro entorno en los últimos 20 años se han ido también reduciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo contar así dos casos así concretos de errores que me ocurrieron hace años. Es decir, yo creo que ahora es menos probable que ocurran, ¿no? Uno tiene relación un poco con lo que decías tú, que recuerdo que una vez una profesora me dijo, yo es que estoy en contra de la pastilla. Así, la pastilla. Luego cuando conversamos sobre la pastilla, la verdad es que no se veía muy bien lo que era la pastilla. Ella tenía Mm. esa idea que tiene mucha gente, profesores y no profesores, de que estos niños, como son tan inquietos, hay que calmarlos y que hay algún tipo de Vamos a calmante, drogar a los niños. parecido a un tranquimacín o No un droguéis a los diazepam niños, o por algo así, favor. ¿no? Y resulta que no es nada de eso, ¿no? En todo caso, lo que más se receta a estos niños y niñas son estimulantes, ¿no? Sí. Entonces, la gente a veces no se da cuenta, el profesorado, del gran error que es cuando una familia eh, que no quiere drogar a su hijo, ¿no? Sí, Es sí, es decir, que llegan con que ese ya mito. que tiene una presión social de su madre, de su tía, de tal, que ¿cómo le vas En a mis dar? tiempos eso no, lo Claro, había. Se llevaba al niño a ¿cómo, fútbol de toda la vida y ya está. cómo le vas a dar eso al niño, ¿no? Y entonces que de repente en el centro al que lo mandas, la profesora, el profesor te lo digan,
eso tumba cualquier intento de los padres de dar ese tratamiento, ¿no? De una forma, pues, por decirlo así, insensata, porque es un tratamiento muy seguro y si ha sido prescrito es que el niño o la niña lo necesita, ¿no? Claramente. Yo lo asocio muchas veces, y corrígeme si crees que estoy equivocada, sin problema. Yo lo asocio, por ejemplo, a la diabetes. La diabetes, hay diabetes que hay que tratarlas con medicación, porque son diabetes de un tipo, y hay diabetes que no son necesarias medicaciones, pero sí que hay que tomar Sí, medidas a nivel alimenticio. sí, Pues en el en el TDAH, perdón, yo pienso que igual, mi hija, por ejemplo, necesita medicación para poder regularse como una niña que no tiene TDAH y yo, sin embargo, pues no estoy tomando medicación y más o menos hasta ahora me fue ujú, funcionando las técnicas que yo iba utilizando de estudio y de incluso de relación social, porque hasta niveles sociales afecta este tipo de trastorno. Entonces, si no tienes necesidad de medicarte, no te medicarán y si realmente lo necesitas o creen que te puede ayudar, probarán a ver si te funciona y hasta que sí, te den con el que te funciona va a pasar un tiempo, sí. no es inmediato. Esa es la clave, ¿no? Si lo necesitas, si está indicado para ti, para tus dificultades, para tus necesidades, pues, y te funciona, Claro. porque aquí Elvira lo tenemos... comentaba muy bien en el capítulo anterior. Decía, pues una persona que a lo mejor tiene pues ansiedad o hipertensión, los estimulantes no se le Ujú. pueden recetar, pero hay otro tipo de medicación que también puede ayudar. Sí, 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 es así. Y después el otro error al que también me referí un poco antes, ¿no? Ujú. Tiene que ver con la heterogeneidad. Una vez una profesora le dije, mira, vino la madre de este niño y dice que cree que tiene TDAH. La madre era enfermera en pediatría y sabía un poco del tema y su hijo realmente, sí, Sí. efectivamente tenía TDAH. Pero es que esta profesora me dijo, no, no, Alberto, no, porque mira, yo tuve ella llevaba poco tiempo en mi centro y me dice, en el otro colegio en el que yo estaba tuve uno y no se parecía en nada a este, ¿no? Claro, ese no es un criterio, Decías ¿no? muy bien antes que cada TDAH es Es diferente uno diferente, entre es otro. diferente. Y No tiene algunos nada que ver a lo no mejor. se parecen en nada unos a otros y entonces no podemos usar ese criterio, ¿no? O sea, Ujú. tenemos que usar los criterios diagnósticos y sabiendo que hay eso y que hay distintas presentaciones y que evoluciona a lo largo del tiempo y que es distinto, te afecta distinto si además de eso pues tienes dificultades en la lectura, entonces tienes un cóctel ahí que es realmente malo. Y otra cosa que me gustaría añadir, que lo mismo, corrígeme si crees que me equivoco, no todo el mundo reacciona igual al mismo síntoma. Al final, pues unas personas Mm, pueden lidiar mejor con la ansiedad y otras no. sí, claro. Y bueno, con la inatención lo mismo. Hay gente que a lo mejor pues tiene, digamos, tips para poder reconducir su atención más fácilmente que otros. Y al final eso es lo que determina un poquito la Sí, medicación, como bien nos explicó Elvira en el sí, capítulo sí, sí, anterior. es así, es Pero así. bueno, dentro de lo que es el diagnóstico y de todas estas dudas, ¿cuáles crees que deberían de ser los primeros pasos para activar los recursos de apoyo, Salomé? Bueno, pues un poquito conectando con lo que estabais comentando, que me parece muy interesante, era que yo, por ejemplo, lo que hago mucho en mi consulta es trabajar el diagnóstico. Es decir, yo tengo dos tipos de familias. Los que vienen y, bueno, vienen ya con su diagnóstico y para ellos es un alivio, es porque, claro, vienen de una situación súper estresante, de lidiar con el cole, con las actividades extraescolares, con el niño cuando va a las actividades. Y para ellos es como un alivio, es como decir, vale, le pongo nombre a lo que tiene, a partir de aquí puedo trabajar, buscar apoyos y demás. Y luego tengo, pues, justo lo contrario, es decir, gente que viene súper perdida, no sabe por dónde empezar. Y claro, tenemos que empezar siempre a buscar, yo siempre digo que es como buscar los profesionales de referencia. Es decir, tú en tu cole, en el cole del niño, tiene que tener su profesional de referencia, los orientadores, el tutor y demás. Pues en el ámbito sanitario lo mismo, pues el pediatra para poder derivar a la unidad de salud mental y así poder trabajar el diagnóstico. Y es un poco lo que quería un poco así puntualizar porque me parece súper interesante trabajar el diagnóstico con las familias y con los niños, porque si no es que eso puede ser como una bomba de relojería caminando y que... Sí, que el error más común, yo creo, es el que en el desconocimiento de las personas a las que llega una persona con TDAH,
el comparar unos con otros, porque al final Claro. es lo que decía Alberto, cada caso es único y Efectivamente. tiene unas características determinadas. Claro. No se puede comparar, porque yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con mi hija en el sentido del TDAH. Ella, por ejemplo, es más tipo inatento, le cuesta más estudiar, yo sacaba unas notazas y las sigo sacando, pero porque a mí me afecta de manera diferente a ella. Entonces yo al principio, cuando no sabía mucho sobre el TDAH, también comparaba y decía yo, pero es que es imposible que yo tenga TDAH porque al final no me parezco a ella en esos aspectos en los que realmente le afectan. Y cuando me empezaron a decir, no, mira, es que cada uno es distinto, ahí es donde realmente empecé a ser incluso más empática con ella y conmigo. Claro. Que conmigo siempre había sido yo el sargento de hierro, como se suele decir, súper disciplinada, me daba mucha caña a nivel mental y me exigía muchísimo. Y lo empiezas a ver de otra manera, por eso veo la importancia de informar con todo esto. Claro. Pero bueno, Es que también hacen falta saber qué recursos tenemos. Claro, pero lo primero que tienes que hacer, yo por ejemplo, lo primero siempre cuando vienen estas familias, lo primero es situarte. Quiero decir, ya vienen muchas veces con la carpeta, con un montón de informes, qué tal. Entonces, claro, a mí me gusta leer detalladamente porque me gusta saber en qué situación estamos. No partimos desde el mismo punto todas Claro. las familias. Y no todos los entornos son iguales. Y no todos los entornos son iguales y no, quiero decir, aunque funcionamos siempre con las dos herramientas más importantes, que es el inicio de la valoración de dependencia y el inicio de la valoración de discapacidad, cada familia parte de un punto diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde estamos, qué dificultades han detectado en el cole, han aplicado algún protocolo, tenemos ya diagnóstico, tenemos informes, porque claro, aunque está muy bien que los coles, en cuanto empiezan a detectar dificultades, apliquen lo que pueda estar de su mano, sí que es verdad que yo soy la primera que considero que ellos también necesitan herramientas, vamos a llamarlo el típico papel, el papel que tiene que poner que este niño tiene esto, porque a partir de aquí es como podemos iniciar la solicitud de los recursos, porque tanto para dependencia como para discapacidad necesitamos que sea un diagnóstico confirmado, con sus informes bien especificados, bien explicados, para poder empezar. Eso es muy interesante. De hecho, se me está ocurriendo ahora mismo que, a ver, de forma habitual suelen ser los profes los primeros en dar la voz de alarma de, este niño tiene unas características, digamos, no habituales. Pero, ¿qué pasa si es el caso contrario, Alberto? Si, por ejemplo, es una familia que dice, bueno, a mí en el cole me lo normalizan como que es un niño muy inquieto, pero yo veo que yo tengo el caso de una compañera del equipo de acción comunitaria en concreto que le decían que una de sus hijas, que era una alumna ejemplar, que vamos, no le parecía a las profesoras que tuvieran incluso un TDAH y luego llegaba a casa y claro, como que se quitaba la máscara, ¿no? ¿Qué puede hacer una familia para intentar solicitar una valoración o qué es lo primero que debería hacer? Bueno, yo siempre en este caso y en el resto de casos, ¿no? Recomiendo que siempre el primer paso es hablar con la persona tutora, ¿no? De ese niño o de esa niña, ¿no? Que es, digamos, quien debe canalizar pues las demandas, por ejemplo, hacia el departamento de orientación, ¿sabes? Es cierto que también pueden acudir, pedir una cita con el jefe del departamento de orientación e iniciar Y es realmente fácil, es decir, se solicita y se empieza. A veces hay centros, hay que decirlo, hay centros que, especialmente vamos a poner un caso de secundaria, institutos con muchos alumnos y que, bueno, pues que hay que esperar, porque hay, digamos, un solo orientador o una sola orientadora y hay mucho trabajo, y entonces, digamos, hay una demora, ¿no? Pero habitualmente en centros ya medianos, pues es una cosa que se suele llevar con cierta agilidad, ¿sabes? Y entonces, bueno, digamos, tenemos en el protocolo también porque digamos, eso realmente es el protocolo, es decir, es cómo lo hacemos, qué pasos seguimos para, para identificar, ¿no? Para luego hacer un informe en el que se recojan todas esas pruebas que se han utilizado, esos cuestionarios, y eso se traslade a los servicios sanitarios, ¿no?
Sí, Correcto. porque una vez que a veces la familia ya viene con ese informe, lo suyo sería contactar con el pediatra o médico de cabecera, según la edad Sí. del menor, y a partir de ahí derivar a las unidades de salud mental. Que bueno, que es verdad. Yo mi primera recomendación para las familias siempre es, por favor, calma, paciencia, tranquilidad, porque esto nunca va todo lo rápido que desearíamos, ni nunca se No, va a y la resolver verdad que hay todo. mucha demanda. Claro, hay mucha demanda, están todos los servicios colapsados, pero bueno, dentro de la medida de lo posible, a veces es verdad que con los menores no tenemos los mismos periodos que con las personas adultas, pero bueno, aún así no siempre va todo lo rápido que nos gustaría que fuera. Porque claro, todos queremos que los niños tengan todos los apoyos, todas las ayudas y todo lo que necesitan para poder seguir, seguir con su vida y sin que esto Evolucionar y crecer. evolucionar, crecer y que no esto no suponga un escollo ni una dificultad demasiado importante. Pero bueno, esa es... Y dentro de lo que sería pues los recursos de los que se pueden disponer, teniendo o no un diagnóstico, bueno, si hay una sospecha, igual hay algún tipo de ayuda o de recurso. Con sospecha es complicado, quiero decir, sí que es verdad que yo muchas veces veo los informes y viene entrecomillado sospecha de trastorno. No sirve para tanto ni para discapacidad ni para dependencia, porque ya No, lo recoge claro, así para la norma. discapacidad y Claro, dependencia sí tienen que ser debería, diagnósticos permanentes, pero bueno, tratados. aparte de tener todos los recursos a nivel económico, Mm, discapacidad o dependencia y demás, también tenemos nosotros la fundación, ¿no? O Sí, sea, claro. tú puedes llegar Es con que una sospecha y decir, yo creo que sí, porque me encaja, porque tengo una amiga o tengo una vecina que le pasa, sí, o claro, un amigo, efectivamente. Es decir, un trabajamos. familiar. Claro, trabajamos con los recursos que da la administración pública, pero también trabajamos con toda la red asociativa que hay. Y Ingada es la referencia, quiere decir, tú sabes que puedes derivar porque ellos piden cita y sabes que allí va a haber una serie de profesionales que lo van a coger y que van a intentar, mientras no se nos resuelva la otra parte, pues Claro. intentar buscar apoyos Una cosa y que decíamos ayudas. al principio es que, por ejemplo, para profesorado y demás, la fundación pues ha Hace- impartido Mm. cursos que me consta que yo he visto algunos planning de los cursos y son bastante completos. Ujú. Entonces, me pregunto si también hay algún curso para familias o para personas que tengan TDAH dentro de la fundación. No sé si sabéis. Pues yo en este momento no sé, pero a ver, yo sí recuerdo que hace años, por ejemplo, yo recuerdo así vivamente un caso particular, ¿no? De una madre claro, muchas veces los padres se preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor no saben ponerle nombre, o sí saben ponerle nombre, pero no saben de quién es culpa. Siempre se tiende a buscar Se busca un un culpable culpable. siempre. Y muchas veces los padres y las madres sospechan que el culpable son ellos mismos, pero no exactamente porque le hayan transmitido unos genes pues, de riesgo, sino porque algo estoy haciendo mal. Soy una mala madre, soy un mal padre y lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces el hecho de encontrarte con otros padres y otras madres que los ves y son personas normales, geniales y tal, Y que y te que digan, ni es también el niño o la niña, ni sois vosotros. no, no, No hay culpable. y que los padres, a ellos también les pasa, no solo me pasa a mí, Claro. ¿no? Le pasa Claro. a mucha gente y que es gente normal y corriente, no es que estén haciéndolo mal, ¿no? Es algo que nos ha pasado, ¿no? Pues eso le ayudó por ejemplo, a esta madre que además también le pasó otra cosa que también suele ser frecuente, que cuando se metió en esto se dio cuenta que, pero si yo soy igual. Y A mí entonces me pasó. buscó diagnóstico y ella también era un caso de TDAH y pasó ella también a estar en tratamiento, ¿no? Entonces, eso, digamos, es eliminar toda esa incertidumbre, esa cosa, ¿no? Saber a qué nos estamos enfrentando y tal, Claro. ayuda mucho. Entonces, y ese contacto de apoyarse los padres mutuamente, ¿no? Pues es muy positivo para padres Y tanto que madres. positivo, porque por ejemplo se dan casos de que a lo mejor, pues tú por disciplina o porque lo has aprendido así, si te lo han enseñado en tu familia o en tu entorno, a lo mejor al niño o a la niña le metes más presión de la que realmente necesita y el niño genera una tensión, un dolor Sí, sí. emocional por eso. Entonces, en el momento en que eres consciente de que a ti también te pasa, reduces esa presión, incluso le das un abrazo y le dices, no te preocupes, cariño, a mí también me pasó. Hay que practicar y ya está, nada más. Claro.
Entonces eso también ayuda, al final son recursos. Y creo que de hecho hace como una semana o así estaban dando aquí en Coruña un curso los de la Fundación en los que ayudaban daban técnicas, ¿no? De control y gestión del estrés. Creo que no solamente debería de ir la gente que tiene TDAH, sino también gente de su entorno. O sea, me parece primordial, porque muchas veces nos estresamos porque decimos, pero ¿cómo no haces esto si esto es básico? Y nos enfadamos y luego nos damos cuenta de que realmente para él no es tan básico y que para él a lo mejor no es tan intuitivo ni tan fácil. Y eso me parece súper importante. Claro, es que hay que pensar que la familia, el cole y los amigos son los 3 pilares básicos que tiene un menor. Quiero decir, se mueven esos 3 pilares y un adulto también, pero bueno, quiero decirte, entonces tienes que trabajar con los 3. Es decir, hay que trabajar con los 3, porque si no, está claro que la silla va a cojear por alguna pata. E incentivar a las familias a que a las personas afectadas les ayuden a perder ese miedo de decir, es que necesito esto, porque a mí, por ejemplo, en el curso me pasaba el notificar ya de primeras al inicio del curso, al presentarme y decir, pues mira, tengo esta condición, el decir esto me ayuda y esto no, me facilitó mucho las cosas. Entonces creo que no por estigma ni porque luego lo señalen y digan es que es especial, sino por inclusión. Porque lo mismo que una persona pues que lleva un dispositivo de insulina por una diabetes o un aparato auditivo, un audífono para escuchar mejor, dicen, no, mira, es que no es un casco en el que esté escuchando música, es que no escucho bien y tengo que ponerme este dispositivo para escuchar bien. Creo que hay que normalizar mucho el... Por eso yo comentaba antes que es súper importante trabajar el diagnóstico con las familias. Porque quiero decir, hay familias que cuando tienen el diagnóstico como que echan el aire para afuera y dicen, vale, ya sé en qué punto estoy. Pero para otras muchas veces es un estigma. Y cuando tú le dices, mira, es que con todo esto podemos solicitar discapacidad, escuchan la palabra y dicen, pero yo no quiero que mi hijo lleve aquí una etiqueta, es que mi hijo quería ser policía y a lo mejor eso le perjudica. ¿O le ayuda? Ya, pero tú tienes que trabajar con ellos, el decir, mira, vamos a empezar. Tu hijo tiene 10 años, 11 años. Hasta que lleguemos ahí queda mucho camino por recorrer. Esto todo es temporal, es revisable. Efectivamente, es revisable. Entonces, no, vamos a trabajar con lo que tenemos ahora. Por eso decía yo que a mí es un punto que me parece básico. Hay una frase que me dice mucho mi padre, hola papá, si me estás escuchando, y no me odies por decirla, pero realmente creo que te sentirás orgulloso. Que mi padre me decía muchas veces, porque yo me agobiaba mucho con el futuro lejano y el no tan lejano, y me metía mucho agobio y mucha presión con eso. Y me decía, vive cada 24, 48 horas. Vamos a pasos, no a zancadas, a pasos. Y ve centrándote poco a poco. Y a mí eso realmente me parece esencial. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que... En tu caso sí, por eso, tú tenías esa ansiedad por el futuro, ¿no? Sí. Aunque lo más común, que hay que decir que los chiquillos con TDAH, lo más común es que ellos viven en el presente. Es decir, no hay pasado ni hay futuro, ¿no? Sí, por eso les cuesta planificar y por eso les cuesta aprender de los errores que acaban de cometer hace 5 minutos. O esperan a última hora para entregar los trabajos. Que me da tiempo, hombre, que me da tiempo. Que ya no me da tiempo. ¿No? Bueno, eso me pasa a mí todavía siendo adulta, porque muchas veces, dependiendo con qué, eres consciente del tiempo o lo percibes de manera alterada. Sí. Yo, por ejemplo, digo, la semana que viene tengo un examen, pero es la semana que viene, ya estudio mañana. Y luego cuando te das cuenta de que tenías un temario tremendísimo y que te hacía falta prepararlo con más tiempo, te echas las manos a la cabeza. O piensas que vas a llegar a tiempo a tal cita y acabas llegando tarde a los sitios. Sí. O sea, eso... dependiendo de qué personas les pasa de una manera o de otra. Una vez una madre de un alumno con TDAH me dijo, es que el tiempo es su enemigo. Y dije, tienes toda la razón. Porque si te fijas, no llevo relojes. El único que llevo es en el móvil y lo miro cuando me interesa a mí. Pues eso, paso de me sobra el tiempo a ya no me da tiempo. No hay una cosa intermedia. Sí, que es verdad que eso pasa mucho. Pero bueno, una vez tienes un diagnóstico... tienes acceso a una serie de ayudas y becas que mencionaba Salomé, pero bueno, mejor nos cuentas en un minutito, vamos a beber un poquito de agua y así ya me cuentas con más calma. Muy bien, pues ya te cuento con detenimiento. Gracias. Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada,
Buenas, ya estamos de vuelta por aquí otra vez. Estábamos hablando con Salomé respecto a las discapacidades, las dificultades que hay para solicitarlas si no tienes diagnóstico, si tienes diagnóstico. Cuéntanos un poquito, Salomé, cómo sería el proceso de que una familia con un diagnóstico recién asignado te llega y te pide recursos. ¿Cómo los asesorarías o cómo es el proceso habitual? Vale, eso, tenemos que partir siempre de que existe un diagnóstico permanente, con unos informes, con un tratamiento establecido. Y entonces, a partir de ahí, lo que solemos hacer es iniciar tanto la solicitud de valoración de discapacidad y según el caso, ¿vale? Porque no todo el mundo puede acceder a ello, de dependencia. Quiero puntualizar una cosa. Desde enero de este año existe un único procedimiento, es decir, con una única solicitud puedes gestionar las dos cosas, dependencia y discapacidad, pero son dos cosas diferentes. Es decir, va a ser valorado por dos equipos distintos, la aplicación de baremos es diferente, es decir, cada baremo va a evaluar una cosa, quiero decir, en discapacidad son patologías y deficiencias y en dependencia son limitaciones en la autonomía diaria. Entonces, a lo mejor tienes discapacidad, pero no tienes dependencia. Quiero decir, un poco por dejarlo claro. Es decir, es un único procedimiento, pero son valoraciones diferentes. Entonces, con discapacidad, por ejemplo, si llegas al mínimo establecido, que es el 33, o en el caso de las becas, que luego lo explicaremos, es un 25, a partir de ahí se te abre un abanico de poder solicitar otras prestaciones a mayores. No es automático, tengo una discapacidad, accedo a todas las ayudas. No, porque hay ayudas, determinadas ayudas o determinadas prestaciones que tienen sus propios requisitos y van sujetas a otras condiciones. Pero, por ejemplo, si tú tienes 2 hijos y uno de ellos tiene discapacidad, por ejemplo, accedes a familia numerosa. O puedes acceder a la prestación por hijo a cargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, más que nada, establecer que no es todo directo. Y en el caso de las becas, que es algo bastante importante porque son un apoyo muy importante dentro del ámbito escolar, sí que es verdad que, aunque sí que recoge específicamente que tú tienes que decir que la persona que tiene TDAH o TEA puede acceder a ellas, sí que te exigen un 25% de discapacidad para poder acceder. Además de que también va sujeto a criterios económicos de la unidad, vamos, ingresos de la unidad familiar. Pero, por así decirlo, no hay ninguna prestación específica ni ningún tipo de ayuda o beca asignada a lo que es TDAH en concreto. O sea, sería solamente... No. Es decir, tú ese diagnóstico te abre las mismas puertas que le abre a otro que tiene o diabetes o, quiero decir, o otras patologías, pero no hay nada discapacidad específico. Física o... Sí que hay que decir que desde que cambiaron los baremos de discapacidad que empezaron a aplicarse en abril del 2023, sí que se recoge dentro de las categorías que valoran las patologías, sí se recoge el TDAH, el TEA, que antes no venían recogidas y eran muy difíciles de valorar. Por eso a mí me gusta, cuando vienen por la consulta e iniciamos las solicitudes, hay un baremo específico que se llama el baremo de desempeño. Es un baremo que es voluntario y de autocumplimentación, es decir, lo tiene que llevar elaborado la familia el día que va a la entrevista. Entonces, me gusta porque refleja muchas actividades de la vida cotidiana relacionadas con el ámbito escolar, relacionadas con la vida diaria, como lavarse, asearse, vestirse, bueno. Y entonces permite que la familia establezca en un rango de 1 a 4 cuál es la dificultad. Porque tú cuando vas allí te van a ver media hora. Es decir, te van a atender media hora, te van a valorar los profesionales y es muy difícil a veces en media hora que tú le expliques, mire, es que mi hijo tiene muchísimas dificultades, tengo que estarles repitiendo todos los días. Te lavaste los dientes, te ataste los cordones, llevas todo lo del cole, metiste la agenda. Y entonces, eso sí viene recogido en el baremo. Entonces, yo se lo suelo dar a las familias para que el día que vayan a la cita de valoración lo lleven, porque es una información complementaria que tú le aportas al valorador y le das mucha más información, claro, para que luego ellos puedan sentarse el equipo y decir
pues eso. Es que, por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado a la hora de ¿y qué problemas, qué dificultades tiene tu hija en el ámbito escolar, en el día a día? Muchas veces salgo de consulta y digo yo, buah, me olvidé de decirle esto, me olvidé de decirle esto otro. Jolín, al final le hablé de esto que no tenía tanta importancia. Claro. Y al final esa guía ayuda mucho a las familias. Pero bueno, ¿hay algún tipo de ayuda más que mencionar? Bueno, yo creo que podemos comentar un poquito lo de las Sí, becas, hay que es unas becas importante. que decía de las becas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Entonces, es una convocatoria que hace el Ministerio de Educación y que luego gestionan su tramitación las comunidades autónomas, pero que el dinero viene directamente de Madrid, ¿no? Ahora, digamos, hay esas becas, el hecho de que cumplas los requisitos de la beca, ya te dan acceso a un subsidio de 400 euros anuales, ¿no? Que además no son finalistas, es decir, las familias pueden utilizarlo para aquellos gastos que se estima que tener un hijo o una hija con esas características pues te genera. Pero con lo que estábamos comentando, es decir, el hecho de tener TDAH en sí no te da derecho, más bien te deja fuera de la convocatoria, el hecho de tener TDAH. Si no tienes una discapacidad, pero bueno, si tienes una discapacidad, Claro, no sí hace que falta que sean tengas TDAH. trastornos asociados que podrían ser incluso Claro, si hay una físicos, todos comorbilidad, es esos. decir, U otros, efectivamente. si tienes, por ejemplo, un trastorno de conducta, Ujú. un trastorno de la comunicación y del lenguaje, esos sí dan derecho sin discapacidad, o el trastorno del espectro del autismo sí da derecho sin discapacidad, siempre que esté valorado por un profesional sanitario del sistema público de salud, da derecho a la beca. Pero el TDAH lo tuvo durante unos años. El hecho de tener un diagnóstico de TDAH te hacía elegible para la beca, pero ahora no. Tienes que tener TDAH y alguna otra cosa más, o de lenguaje, o de conducta, o que tu TDAH comporte alguna discapacidad. Eso es una batalla de la Federación de Asociaciones de TDAH a nivel de toda España, que han llegado hasta el Supremo y que, bueno, han batallado ahí, pero se supone que habían ganado, pero luego lo que vimos en la siguiente convocatoria es que no, que simplemente con un TDAH, porque no, estas, digamos, ayudas deberían ser, porque esto mismo podemos decir que le pasa a los niños y niñas con dislexia, también que están fuera, Ujú. ¿no? Si solo tienen dislexia. Y no es cuestión del grado, porque podríamos admitir, bueno, si usted tiene un niño con un TDAH, dislexia, lo que sea, leve, pues no tiene derecho. Y si lo tiene grave, sí tiene derecho. No, pero no se valora eso, sino se valora en qué categoría entra. Si el TDAH, en estos momentos, pues por sí solo no te hace elegible para una beca. Tienes que tener lo que estábamos comentando, tienes que tener reconocida una discapacidad de más del 25%. Bueno, y me imagino que para todo este proceso es fundamental la comunicación entre servicios sociales, entorno estudiantil y familias, ¿no? ¿Me podrías poner algún ejemplo de alguna situación en la que sí haya funcionado bien la comunicación entre estos tres grupos? ¿Te refieres al tema de becas o en general? En general y luego en tema de becas. A ver, en tema de becas, generalmente, pues es una cosa que muchas veces, y quizás yo creo que es lo mejor, por ejemplo, para reconocer las discapacidades o la dependencia, los servicios sociales son quienes mejor lo hacen, es decir, quienes conocen más los recursos, incluso a veces lo que son los propios trabajadores y trabajadoras sociales de los servicios sanitarios, a veces de los propios centros de salud, lo inician. Y luego, claro, lo que necesitan de nosotros, o sea, lo que necesitas para evaluar un TDAH, para lo que sea, para un diagnóstico, para un reconocimiento de discapacidad, es saber cómo funciona. Y desde el colegio lo que podemos hacer es aportar un informe psicopedagógico que es un retrato de cómo funciona este niño, esta niña en el centro y qué dificultades atraviesa. Claro, y cómo pero le a ti, por repercute. ejemplo, yo una cosa que suelo hacer, porque me parece que facilitar la máxima comunicación respecto al TDAH de mi hija nos beneficia a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, si en el cole me dan algún tipo de estudio que le han hecho de alguna prueba o algún informe o alguna cosa así, de algo puntual que les parece reseñable, pues, por ejemplo, si tuviera un trastorno de conducta alimenticia que pudieran observar o alguna cosa reseñable, yo lo que hago es le traslado el informe a servicios sociales porque estoy en contacto con la
con la educadora familiar de mi ayuntamiento, y también le adjunto una copia tanto a la psiquiatra como al psicólogo como a la neuropediatra que la estudia y que la trata. Entonces, me gustaría que me transmitieras hasta qué punto como orientador te ayuda a ti el flujo de información de este estilo. Es fundamental, porque mira, cuando se hizo el protocolo, yo participé en la elaboración del protocolo de TDAH de Galicia, ¿no? Y en aquel momento se vio que incluso, es decir, había lo que se llamaba un infrarregistro, ¿no? Es decir, había muchos niños y niñas que incluso estando tomando medicación para el TDAH, en ningún lado de su historia escolar aparecía el diagnóstico de TDAH, ¿no? Es decir, Ostras. sí, y entonces, pues así nos movemos un poco a ciegas. Ahora yo creo que las cosas han ido mejorando ya en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y no sé qué iba a decir. Bueno, si te parece, le vamos a dar paso a Salomé y que también nos traslade su, Claro, yo por eso perspectiva. decía al principio de todo que los profesionales de referencia en cada ámbito son importantísimos. Quiero decir, por ejemplo, para tramitar la discapacidad, sí que dentro de la documentación te piden un informe que emite el cole. Entonces, es uno de la documentación que va ahí. Entonces, bueno, también tú lees el informe, ves lo que pone. Dentro de lo que nos permiten nuestras agendas y nuestra carga de trabajo, Sí, pues procuramos llamar o enviar precisamente. correo, oye, mira que hay este niño, tal. Y luego, quiero decir, la familia, por lo menos para mí, es el nexo que une todo. Quiero decir, es el nexo con el cole, es el nexo con la salud, quiero decir, con la pediatra. Entonces, un poco lo que tratamos, entonces, cuando viene resuelto, yo siempre les digo, por favor, vete al orientador, dale el papelito, el certificado y demás. Y, hombre, tratamos de, en la medida que nos permite, pues tratar esa coordinación y ese flujo de información para que vaya todo lo más coordinado posible, que es lo que nos interesa. Una cosa que es interesante saber es lo que acabas Sí, de comentar, de que es la familia la que vehicula la información, ¿no? Uh-huh. Hay otras comunidades autónomas en las que firman, digamos, en sus protocolos de TDAH, tienen unos modelos como de autorización a la familia para que haga ese traslado de información. Pero aquí en Galicia se optó por un modelo que a mí me parece como más respetuoso hoy en día con las leyes de protección de datos, y es que tú como madre tienes derecho a pedir un informe clínico de tu hija, ¿no? a su Sí. médico, y un informe psicopedagógico a su centro. Y luego tú puedes administrar esos informes que son tuyos, que son de Claro. tu hija, Uh-huh. y enseñárselos o dejárselos copiar a quien, pero ese ejercicio lo haces tú. Correcto. Si no lo quieres Sí. hacer, a veces esto nos lleva también a usos A ver, irresponsables. eso es un poco Oculto como... el informe, ¿no? Claro, porque no me gusta lo efectivamente. que pone, pero Eso es como las pruebas que te hacen en el trabajo para saber si estás capacitado para ese trabajo. O sea, la revisión médica no es obligatoria, pero si no la haces, pues te perjudica, porque realmente no eres consciente de cómo puede estar tu grado de salud. pero tienes tú el Es derecho a preferible hacerlo. que la hagas. Claro. No te niegues a hacerla. Puedes negarte, pero no Claro. es lo mejor. Entonces aquí eso, ni yo le puedo hacer un informe para el psiquiatra infantil, Ujú. ni el psiquiatra infantil puede hacer un informe para el colegio. Puede hacer para los padres, y los padres Claro. lo Correcto. Pero bueno, llevan. hay, además... Sí, pueden poner, claro. por ejemplo, como me pasó a mí en algún caso, supongo. No sé si es así. Pero yo, por ejemplo, solicito un informe relacionado al problema tal o sea, con intención de Sí. adjuntárselo al pediatra para que haga su pertinente estudio, por Sí, ejemplo. sí. Claro. Sí, o incluso no tienes por qué decir para qué lo quieres. Sí, sí. Quiero un informe Claro. de psicopedagógico de mi hijo. Digamos, eso es su historia. Pero me escolar. refiero que eso sí lo pueden poner los profesionales que a los que les toque hacerlo, ¿no? Un Sí. orientador o un... Pero quiero decir, a veces tenemos la idea de imagínate, cuando el médico, tú vas a tu médico de cabecera y te pide una analítica de sangre, ¿no? Y te la dan en un sobre porque es para tu médico. Claro. Sí, No, la analítica es tuya. para ti. Y tú puedes abrirla y enseñar. Claro, lo que es sensato es que se la enseñes a tu médico, es el que la puede interpretar bien, ¿no? Exactamente. Pero es tuya. Es Claro, es tuya. que dentro de lo que es el respeto de la ley de protección de datos, siempre los informes son de los padres porque son menores, pero son de ellos. Quiero Son decir, de ellos. de hecho, y luego también está la relación de confianza que tú establezcas con las propias familias. Sí. Quiero decir, a mí muchas veces me traen el informe que le ha hecho el cole y viene sin abrir. Entonces yo digo, mira, ¿lo puedo abrir? Sí, por favor, ábrelo, que así lo mira. Quiero decir, es un poco todo, la relación de confianza, porque saben que vas a ser tú el que va a estar ahí. Claro. Quiero decir, tú tienes un problema. Por eso, muchas veces, a mí me gusta mucho, claro, yo defiendo lo mío,
defiendo mi profesión, que a veces parece que los trabajadores sociales lo único que hacemos es gestionar recursos, ahora parecemos gestores, y no, somos mucho más, porque Desde luego que sí. acompañamos a las familias, estamos ahí porque vienen a la consulta, hombre, no tengo todo el tiempo del mundo, pero a veces tengo más que el médico o que el pediatra Y casi para siempre sois escucharlo. los que más quejas aguantáis del resto del entorno. Y efectivamente, también aguantamos que los sois profes, la- es que no sé la- qué, es que el médico, es que el pediatra, que... Entonces, somos muchos, somos un papel muy importante dentro de lo que es la atención primaria de salud, tanto para esto como para cualquier cosa. Entonces es un poco eso, esa red que se va formando la familia, que al final es en quien se va a apoyar. Sí, al final es lo que decimos. El que fluya la información y que se compartan los datos, sí, es opcional, pero es lo más beneficioso a la larga. Siempre, Porque siempre. cuanta más siempre. información se maneja respecto al tema, más fácil es tomar unas medidas u otras. Es que yo siempre les digo, yo siempre cuando vienen las familias prefiero esperar un mes y medio, 2 meses, a que pases por el psiquiatra, a que pases o a que hables con el cole o demás, y tener unos informes lo más completo posibles, que meterme de repente a hacer cosas que, a ver, la administración es farragosa. Quiero decir, es farragosa, es lenta, es desesperante. Entonces, es mejor hacerlo cuando tenemos toda la información en la mano y empezar el camino con seguridad. Y ahora Porque sabemos que es el fin. os voy a hacer una pregunta que bueno, no la tenían programada, pero sí que me parece interesante. ¿Algún consejo que queráis dar, bien sea a familias o bien sea a entornos estudiantiles, respecto a todo esto, a cómo tratar el tema de las becas y de concienciarlos de que una discapacidad no es una disfunción? Por ejemplo. Alberto, por A favor. ver, yo diría lo que comentabas tú antes en el sentido de cuando un niño o una niña tiene una discapacidad, tiene unas características que le hacen acreedor de esa discapacidad, ¿no? Pero eso no hay que publicarlo, no hay que ponerlo en ningún sitio. Eso es algo que está en un papel, en un cajón, y que sus padres utilizan porque le da unos derechos. Ujú. Eso no significa, pues, es que mi hijo va a quedar etiquetado por eso, no. Hijo, eso es un papel que simplemente acredita una condición que ya existe antes. Es decir, el niño o la niña no cambia Sí, porque no se cambia, le reconoce claro. la discapacidad. Lo que cambian, pues, es el tipo de derechos a los que tienen, ¿no? Que a veces son cosas pequeñitas. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de la familia numerosa, es decir, de que se reconozca el hecho de que ya eres una familia numerosa. Pues, imagínate, lo normal son con 3 hijos, pero si uno tiene una discapacidad, cuenta doble, ¿no? Eso, por ejemplo, a nivel O si es de familia monoparental también. Sí, o si es de Sí, familia, también. son a nivel situaciones también especiales. de ayudas, por ejemplo, de comedores escolares, es decir, Sí. de un montón Sí. de cosas De que, bueno, los que te hacen más campamentos, fácil claro. el día a día de Efectivamente. ese niño o de esa niña, ¿no? Correcto. Claro, es ¿Salomé? que yo quería puntualizar eso porque me pareció un aporte súper interesante, porque era lo que hablaba yo antes de cuando viene con el diagnóstico, es que yo no quiero la discapacidad, Dios mío, lo van a estigmatizar, le van a poner una etiqueta. No. ¿Cuál es tu fin? Tu fin es que tu hijo tenga todos los apoyos que necesita para llegar y para seguir el camino. Pues eso es, quiero decir, yo siempre insisto en que ese papel, que para ellos es muy importante, es un simple papel. Tú lo vas a utilizar o no según el beneficio que tú busques. Y al final haces valer los derechos de esa. Y luego, efectivamente, quiero decir que si tú tienes un niño que tiene una discapacidad, tiene el mismo derecho que otro a ir a un campamento de verano. Correcto. ¿Qué pasa? Que tu hijo tiene unas determinadas circunstancias que necesitan más atención. Pues para eso es para lo que tú tienes que utilizar. Si tú crees que tu hijo no va a necesitar porque pues en ese momento o en ese ambiente no tiene problema, pues no lo presentes. Correcto. Es decir, pero es un poco eso, es iniciar el camino y educar a la familia en todo esto que le espera, que por desgracia no es pues, bastante complicado. Os quiero agradecer un montón vuestra asistencia hoy, vuestro tiempo, y la verdad que habéis planteado puntos muy importantes e interesantes. Si queréis añadir alguna cosita más. Sí, mira, quería
puntualizar que desde Ingada y desde este grupo de acción comunitaria tan estupendo que tenemos, en breve pues vamos estuvimos trabajando en una guía de recursos sociales que un poco eso, pretende explicar de una forma amena, de una forma rápida y comprensible, pues un poco todo este mundo de las ayudas y de la dependencia, para que por lo menos tener una primera información de primera mano, ¿vale? Y que todo el mundo tenga conocimiento y que sirva un poco como brújula para moverse. Y que es un recurso muy necesario, además. Y eso. Pues muchísimas gracias por vuestro gracias tiempo, a ti atención, por Gracias. desmitificar tantas dudas como teníamos y por también aportar un poquito de luz y colaboración para que haya una integración mayor para personas y para entornos de personas con TDAH en nuestra sociedad. Sois maravillosos y muchísimas gracias. Agradecidos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Conciencia TDAH. Espero que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando nosotros y quiero mandaros un saludo enorme. Muchas gracias. Esto es Conciencia TDAH, el podcast de la Fundación Ingada, donde ciencia y experiencia se unen para entender el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Conversamos con profesionales para informar, reflexionar, derribar mitos, aprender y conectar.